llamado Salón de los Escudos, y se le llama Salón de los Escudos porque si se fijan arriba están los escudos de las antiguas provincias cubanas, que eran 6. Hoy en día ya tenemos 15 provincias más un municipio especial. Básicamente 16 provincias, porque la Isla de la Juventud, para todos los efectos prácticos, funciona como una provincia, aunque oficialmente es un municipio especial. Pero hasta 1976 en Cuba, y durante la época de funcionamiento del Capitolio como sede del Congreso, había 6 provincias. ¿Ya? Entonces, este salón era en principio el salón de descanso entre sesiones de los senadores, ¿verdad? Cuando terminarían sus sesiones acá, vendrían a este salón, ¿verdad? Finamente decorado con muebles realmente de una hechura importante, a descansar. Se tomarían un café, ¿verdad? Fumarían un habano, tomarían un aperitivo en Cuba, el ron. Nadie tiene un aperitivo en Cuba, ¿no? Cierto, ¿no? Lo cual es difícil de entender, y supuestamente no hablarían de trabajo aquí. Lo cual es difícil de entender, que tendrían cualquiera de las peleas políticas acá, y aquí vendrían 10 metros después y tan amigos como siempre. Pero bueno, se supone que eso era lo que harían. Lo cierto es que el salón está decorado, o su decoración está inspirada en el estilo rococó, o en la estética rococó, ¿verdad? Es este tipo de estética donde se recargan los salones con todo tipo de decoraciones, ¿cierto? ¿No? Y hace que, bueno, sea a la vista, que se construyeron a finales de los años 20 cuando el edificio fue construido. De hecho, fueron restaurados por la misma compañía que los construyó. Los mecanismos de funcionamiento ya son los mismos, porque tienen que responder a las medidas de seguridad de hoy en día, pero las cabinas siguen siendo las originales. Las puertas están decoradas piso a piso de manera diferente, siendo por lo general las puertas del segundo piso las que tienen mayor elaboración. ¿Sí? Los protocolares principales, ¿cierto? Y el salón, la decoración está inspirada en la estética barroco francés. Básicamente, el tipo de estética que se utilizaba en los años de la corte de Luis XIV, Luis XV, por ejemplo. ¿Correcto? Ahora bien, el edificio sufrió una restauración capital entre el año 2010 y 2019. Y muchos de estos salones fueron renombrados para rendir homenaje o a personajes de la historia de las Américas o a momentos de la historia de Cuba. En este caso, este salón está dedicado a la figura de Benito Juárez, ¿verdad? Uno de los principales presidentes mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX. Hay varias razones que se pueden aducir para ello. Entre otras cosas, bueno, la primera y la más obvia es que entre México y Cuba existe una larga data de relaciones históricas y culturales de todo tipo. Bueno, si nos ponemos un poquito profundo, Hernán Cortés salió de Cuba a la conquista de México, ¿verdad? Ya hacia finales de la década del 10 del siglo XVI. No necesariamente porque era un tipo bueno, sino entre otras cosas porque le venía huyendo a Diego Velázquez, que era su rival político, y Diego Velázquez lo había mandado a aprender. Pero bueno, él se las arregló, por ahí comienza. Desde esa época ya, desde Cuba, están saliendo tripulaciones hacia México. Bueno, ya sabemos cuántas tripulaciones han salido de México hacia Cuba. No vamos a entrar en ese tema, porque no terminamos nunca este paseo. La política de Benito Juárez, y que sí tiene que ver con la historia nuestra cubana de las guerras de independencia. Cuando la primera república en armas fue proclamada en abril de 1869, el gobierno de aquella época, no eran los Estados Unidos mexicanos, sino la República de México, encabezado por Benito Juárez, reconoce la beligerancia de los cubanos durante la guerra de independencia. Y es de las primeras naciones latinoamericanas ya independientes que lo hace, si no la primera. Y eso añade un detalle en el asunto. Y por otra parte, la inmensa mayoría de todos nuestros patriotas de esa época eran masones. Y adivinen que Benito también. Entonces ahí siempre hay un detalle, ¿no?, que no se debe obviar. Salón Peralejo. Salón Peralejo. Adelante, avancemos por favor. Un poquito, se pueden sentar en los bancos, ¿sí?
Cuando les dije que los bancos de madera se podían sentar, está un poquito dedicado a la historia del área de construcción del edificio. Bien, el área fundacional de la ciudad de La Habana, obviamente sabemos que es alrededor de la bahía o puerto de Carena, tal y como le llamaron los españoles en su primera versión. Y que a partir ya del siglo XVII existía alrededor de La Habana una muralla. Por tanto, esta área estaba en lo que se llamaba La Habana Extramuro. Incluso había un basurero, era zona cenagosa, etc. Pero para principios del siglo XIX, ilustrados de la época, sobre todo miembros de la Sociedad Económica Amigos del País, deciden entonces construir un jardín botánico para promover el conocimiento de las ciencias naturales. Cuestión que lo fuerzan a mover ese jardín hacia otra parte de la ciudad, sobre todo en el área de lo que es hoy la Quinta de los Molinos, porque en los años 30 llega a Cuba el ferrocarril y el ferrocarril estaría totalmente conectado con la industria azucarera de la época, lo que hace que en 1840 se construya aquí la primera estación de ferrocarriles de Cuba. En este caso, con el nombre del conde de Villanueva, ¿verdad? El hacendado Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva, quien sería de paso el primer presidente de la primera compañía de ferrocarriles creada en Cuba a tal efecto. El ferrocarril iría desde La Habana, primero a Bejucal y luego hasta Güines, Ya después, bueno, vendría otro desarrollo de la industria ferrocarril en Cuba. Sin embargo, esta estación, para finales del siglo XX y el crecimiento de la ciudad hacia el oeste y hacia el sur, una vez que fuera demolida la muralla de La Habana en los años 60 del siglo XIX, se convertía en un obstáculo para ese desarrollo. Ya había quedado tecnológicamente atrasada, era un problema ornamental, era un problema urbano, y bajo el gobierno de José Miguel Gómez se decide intercambiar los terrenos del antiguo arsenal por los terrenos de la estación de Villanueva. Esto tenía un pequeñito problema, aquellos terrenos tenían mucho más valor que este, casi el doble. Pero gracias a un tecnicismo burocrático, ¿verdad?, se logró que eso solo fuera un canje, lo cual generó todo tipo de controversia entre los políticos de la época con serias acusaciones de corrupción. Lo cual, bajo el gobierno de José Miguel Gómez, no era nada desconocido. José Miguel Gómez era conocido como tiburón y el lema era tiburón se baña pero salpica, ¿ya? Pero bueno, se ocurrió el canje a pesar de la discusión entre políticos, y en 1912, de hecho, se termina de construir la estación central de ferrocarriles, la que es hoy la estación central de ferrocarriles, no muy lejos de aquí, a unos 600 metros, ¿verdad? 700 metros de aquí, y hoy en día ese edificio está en restauración. Una vez que esto ocurre, ya comienzan los planes para tener primero un palacio presidencial. Este proyecto de palacio presidencial es desechado cuando llega al poder menocal. Entonces aparece un proyecto para tener un palacio para el legislativo, pero todas estas construcciones quedan varadas o quedan suspendidas por la ocurrencia de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias económicas que tuvo. Y para principios del siglo XX, de la década del 20, el área estaba realmente en un desarrollo urbanístico total. Con el gobierno de Gerardo Machado se retoma la idea de tener un palacio para el legislativo y aparece el primer proyecto, la primera versión del proyecto del edificio que hoy estamos visitando, obra del arquitecto matancero Félix Cabarrocas y Ayala, ¿verdad?, que formaba parte de una firma de arquitectos, Cabarrocas y Gobantes, muy famosa durante toda la primera parte del siglo XX en Cuba. La compañía constructora sería la norteamericana Purdy & Henderson, que por demás se involucró en la construcción de varios de los edificios icónicos de La Habana de principios del siglo XX. Si alguien ha estado en el Gran Teatro de La Habana, ¿verdad?, el Centro Gallego, Purdy & Henderson. Si alguien ha visitado la Sala del Universal del Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Asturiano, Purdy & Henderson. Los que hayan visitado la Plaza de San Francisco de Asís y de alguna manera hayan tenido que hacer alguna gestión en la Embajada de España, la Lonja del Comercio, Purdy & Henderson. Y los que hayan tenido el dinerito suficiente para tomarse un buen mojito en la terraza del Hotel Nacional, adivinen, Purdy & Henderson también. Ya que después el Hotel Nacional lo hayan manejado los mafiosos de los años 40 y 50, eso es otra historia que no toca aquí contar, ¿verdad?
Aquí vamos a ver algunas fotos de la construcción del edificio durante los años 20, ¿verdad? Hasta su primera inauguración en el año 29. La pala que está expuesta aquí no es ni la primera, ni la última, ni la tercera, es simplemente una de las tantas que se usó, pero sirve para llamar la atención que alrededor de 8.000 trabajadores de todo tipo participaron en la construcción de un edificio de dimensiones considerables, puesto que la cúpula mide 91,73 metros de altura por encima del nivel del mar, mientras que el edificio, su planta horizontal es de 200 metros. Es más, el ancho realmente es casi de 100 metros, incluidos los jardines, y básicamente ocupa casi 3 manzanas el edificio. O sea, es un edificio grande, un edificio de dimensiones considerables y fue construido en apenas 3 años. ¿Ya? Ahora bien, para 1931, todo su ambiente de interiores es finalizado y es que se le entrega el edificio oficialmente en ceremonia solemne al Congreso de la República de la época. Con ellos también se inaugura en esta misma ceremonia, con la presencia del entonces presidente Gerardo Machado y los principales funcionarios del Parlamento de la época y de la compañía Portia Henderson, se inaugura también el famoso kilómetro cero de la carretera central de Cuba, ¿ya? Con el famoso diamante que ahora mismo vamos a hablar de él. Esta es escultura. No, esta es la escultura de la República, esta después vamos a hablar de ella. Pero ya la escultura estaba en el edificio. La escultura se terminó en el 29 y fue presentada con el edificio cuando se inauguró por primera vez el 20 de mayo de 1929. Hay dos momentos, por eso a veces tiende a confundir. La inauguración inicial del edificio el 20 de mayo de 1929 y la entrega formal al Congreso en el año 1931 con el kilómetro cero de la carretera central. Esto que vemos aquí es el primer inventario del edificio de esa época, que sirve también para señalizar que el edificio estaría valuado en 16,64 millones de dólares de la época. No, unos 300 millones de dólares según algunos sitios web que hacen ajustes por inflación. A mí me saben a poco los 300 millones de dólares. De todas formas, 300 millones de dólares hoy en día también me vendrían muy bien, pero estoy seguro de eso, pero estamos hablando del valor del edificio, no de mi cuenta, de mi pobrecita cuenta bancaria del Banco Metropolitano. Medio año, un arañazo. ¿Ya? Correcto, ahora bien, el hecho de que en el 31 hayan inaugurado la carretera central, que por cierto no estaba terminada en el año 31, aunque se comenzó su construcción en el año 27, ¿ya? Se hizo con el famoso diamante del Capitolio. La historia del diamante original del Capitolio pasa porque habría pertenecido a la corona del zar Nicolás II, el último de los zares de Rusia, la familia Romanov. Para que les sea más fácil, utilicemos, Walt Disney y la famosa peliculita de Anastasia, ¿verdad? Los padres de Anastasia. Bueno, los Romanov encontraron el final como lo encontraron, no vamos a entrar en esa parte, pero Isaac Estefano un joyero turco, se habría puesto sus manos sobre uno de esos diamantes, 25 quilates, y lo habría traído para acá. Lo habría tratado de vender a las familias pudientes de la época, ninguna lo quiso, los cubanos bastante supersticiosos, por cierto, no quisieron un diamante, primero tan caro y segundo, maldito. Correcto. Ustedes saben, en Cuba no les gusta que los espíritus les aparezcan, todos sabemos del tipo de superstición que practicamos en Cuba. Lo cierto es que él terminó, Isaac Estefano, empeñando el diamante en la casa Montepiedad, que pertenecía a la Lotería Nacional, y en ese contexto se promovió desde la propia Secretaría de Obras Públicas una colecta pública de dinero para recomprar el diamante. Se reunieron 12.000 pesos, el diamante se recompró, se envió a Francia, se montó en la pieza de bronce y el 24 de febrero de 1931, en esa famosa ceremonia, también se inauguró el kilómetro cero de la carretera central. Ahora bien, la pieza se suponía irrompible e inviolable, como la ley de Murphy existe. En 1946, en marzo, rompieron la pieza y se robaron el diamante. ¿Ya? Y ahí empezó toda una historia alrededor de quién se robó el diamante, cómo, cuándo, dónde y por qué,
que nunca se supo, nunca apareció el diamante de ninguna manera, y un buen día, en junio de 1947, apareció misteriosamente en el despacho del entonces presidente, doctor Ramón Grau San Martín, y listo, de la historia no se habló más, siguieron las mofas y burlas al gobierno, pero se resolvió el problema del diamante. Fue recolocado en esa posición el 28 de enero de 1951, pero ya triunfó la revolución en 1973 y como parte de una exhibición de minerales que se iba a organizar acá, en tanto en aquella época el edificio era la sede de la Academia de Ciencias, el entonces presidente de la Academia de Ciencias, el doctor Antonio Núñez Jiménez, pidió que por favor, para evitar cualquier confusión entre los minerales cristalinos y el diamante original, que por favor se lo llevaran de aquí y lo guardaran en una de las bóvedas del Banco Nacional de Cuba, hoy Banco Central. Y ahí está desde esa época. Se dice que es una de las bóvedas que está debajo de la Mejeiras. A mí no me pregunten, yo no lo he visto. Y además no quiero saber dónde está el diamante porque a mí mis uñas me gustan mucho. Eso es una información que cuesta uñas. Entonces yo no quiero saber de eso. Lo cierto es que ahí está el diamante desde 1973 y ya en los años de la reconstrucción del edificio, la fábrica rusa Smolensk, que es una fábrica de diamantes artificiales, ¿verdad?, donó el diamante El Fiel, un diamante artificial, ¿verdad?, igual de 25 quilates, una réplica, y ese es el que está en exhibición. Y estoy convencido de que a las damas aquí presentes no les molestaría llevar consigo un diamante artificial de la fábrica Smolensk, que por demás se llama El Fiel. Así mismo. ¿Sí? Después del año 59, como les dije, el edificio tuvo otras funciones. En el 2010 el edificio se le declara monumento nacional y comienza su restauración capital. Varios elementos, incluso originales, tuvieron que ser rehechos, como por ejemplo la linterna. Y se recibieron numerosas o importantes donaciones durante la restauración del edificio, algunas de las cuales son visibles claramente. Entre ellas, bueno, las 3 capas de oro 22 quilates que recubren la estatua de la República, bueno, las láminas de oro que cubren la cúpula y la linterna del edificio, y se trata del último gran ejercicio de restauración dirigido por el doctor Eusebio Leal Spangler, historiador de la ciudad, quien, vivió lo suficiente como para ver el edificio reinaugurado el 16 de noviembre de 2019 durante las celebraciones del 500 aniversario de la ciudad, y quien falleciera poco después, en julio de 2020, y su funeral fuera realizado aquí mismo en el Capitolio, en el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Sí? ¿Sí? A parte mais importante é essa. Anos 50. El Capitólio na Revolução, 1959. 12 de julho de 1959, clausura do primeiro Fórum Nacional da Reforma Agrária. Fidel oferece discurso da clausura. São velados no Salão de los Passos Perdidos los restos de Raúl Suez, René Reines e Noélio Capote, expedicionários da Grama e assassinados alevosamente por exército batistiano de 8 de dezembro de 1956. 6 de agosto de 1960, ato de nacionalização das empresas e companhias norte-americanas. 24 de janeiro de 59, se cria o Ministério da Recuperação dos Bens Malversados, que passa a radicar em El Capitol. 23 de novembro de 1960, instala um artefato explosivo no Salão das Conferências do Banco de Seguros Sociais, ubicado no segundo piso do Capitólio Nacional, el custo de 3 milhões de pesos. La Revolução, sempre. Academia de Ciências Museu, que beleza aqui. Apresentação vídeo monográfico Capitólio Nacional.
1956, que beleza. En 1868 y se proclama, no sé si recuerdan que Benito Juárez reconoció la primera república en armas en 1869. Esta república en armas fue proclamada en Guaymaro, hoy provincia de Camagüey, un pequeño pueblo de Camagüey, ¿cierto? Pero las primeras versiones, tanto del escudo de la bandera, referían esta famosa pertenencia o eventual pertenencia de Cuba a los Estados Unidos. Los independentistas adoptan estos símbolos a partir de su carga masónica, ¿ya? Y entre otras cosas porque también superaban el número de votos a Carlos Manuel de Céspedes. Pero el acuerdo fue que se adoptarían estilizados y sin estas referencias anexionistas los símbolos de Narciso López y Miguel Torbe Tolón, y que para el funcionamiento del Parlamento de la República en Armas, en este caso con el nombre de Cámara de Representantes, se adoptaría la bandera de Céspedes, ¿ya? Es por eso que la bandera de Céspedes también empezó a funcionar para presidir las sesiones de la Cámara de Representantes durante la República y también durante el Parlamento de hoy en día, a partir de 1976, ¿ya? Ahora bien, desde esa época en las repúblicas en armas, los símbolos de Narciso López la bandera y el escudo son adoptados como la república en armas, y luego cuando surge la república en 1902 son también adoptados como los símbolos de la república naciente, y hoy en día ya estandarizados son los símbolos patrios cubanos y también reafirmados por la ley de símbolos patrios del año 2019. En cuanto al himno, su composición original es de 1867, cuando se le pide a Perucho Figueredo que como parte de los preparativos de la guerra del 68 se componga una marsellesa cubana. Y eso así sucede. Y cuando comienza la guerra, el 20 de octubre de 1868, se ocupa la ciudad de Bayamo y Perucho Figueredo le compone la letra, 6 estrofas. Ahora bien, esta melodía también es rescatada para la guerra necesaria de José Martí en 1895. Y otra vez, cuando llega la República, es adoptado como el himno nacional, y desde esa época lo es, solo que tiene un cambio esencial, y es que las últimas 4 estrofas no son adoptadas. Las últimas 4 estrofas eran muy antiespañolas, pero son cobardes cual todo tirano, no resisten al bravo cubano, para siempre su imperio cayó. Cuando surge la República y ya en Cuba hay una población española importante, tanto de descendientes como peninsulares, y que además se iban a tener relaciones diplomáticas con España, letras como estas se consideraban que eran innecesarias, eran demasiado agresivas ya, pero una cosa era la guerra y otra cosa ya en el contexto de la República. Por tanto, estas 4 últimas estrofas no son adoptadas, y desde esa época, con las 2 primeras estrofas, es nuestro himno nacional, y es por eso que nuestro himno dura 2 minutos apenas. Es bastante corto. Y si se fijan, cada vez que hay una competencia internacional y un atleta cubano representando a Cuba gana, el nuestro es de los pocos que se toca el completo, porque es muy corto. Es de las poquitas cosas que los cubanos hacemos en concreto, ¿verdad? Todo lo demás es... Nosotros le damos... Estamos dentro del Capitolio, aquí en Havana. Qué belleza. Estamos en el Salón de la Diplomacia, o el Salón José Martí. De la diplomacia se le llama porque en su momento tanto senadores como representantes podían reunirse aquí y dirimir diplomáticamente sus diferencias. Además de la vez eso no ocurría así, pero bueno, ese era el objetivo. Y el Salón José Martí porque está, bueno, dedicado a nuestro héroe nacional. Para quienes nos visitan, bueno, quienes nos visitan a veces se sorprenden ahí, bueno, ¿por quién es este José Martí? Se bajan del aeropuerto José Martí, llegan a la Plaza de la Revolución José Martí, llegan al Prado, y el Prado en vez de Prado dice Paseo José Martí. Bueno, ¿y quién es este hombre? Bueno, este es una personalidad cubana del siglo XIX, ¿verdad? Nacido aquí en La Habana el 28 de septiembre de 1853, no muy lejos de aquí, de hecho, bastante cerca de la estación central de ferrocarril, en la calle de Paula, ¿sí? La casa donde nació, de hecho, es un museo dedicado a su infancia temprana. Quien, entre otras cosas, tuvo una activa vida política durante el siglo XIX, la segunda parte, y falleció en combate el 19 de mayo de 1895, dejando tras de sí un importante legado político, filosófico y literario. ¿Ya? Para quienes nos visitan, que no conocen a profundidad su obra, es muy fácil.
La referencia más sencilla que tienen es que cada vez que vayan a un restaurante o bar y un trío o un grupo les cante las Guantanameras, los versos que se usan son versos libres de José Martí. Y ya por ahí tienen, a pesar de que se estén tomando un mojito, tienen por ahí una referencia patriótica a José Martí, que su decoración está inspirada en el Renacimiento italiano, ¿verdad? Preside la entrada a la Biblioteca del Congreso. Biblioteca que hoy en día no nos queda ahí, mobiliario. Biblioteca del Congreso. Si se fijan en las paredes de esta manera, a la vajilla de porcelana de alta calidad, de lujo, que se utilizaría en las cenas de galas y funciones principales, tanto en el antiguo Palacio Presidencial como aquí en el Capitolio. Se trata de porcelana hecha por Tiffany, Rosenthal de Alemania, porcelana de Dresde, todos los vasos de cristal hechos por la famosa firma francesa Baccarat, ¿verdad? Aquí estos muchachos, ¿verdad? Que el dinero público sí lo sabían gastar bien en ellos, ¿no? Por supuesto, la esquina más popular es la de Tiffany, que es esta que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Por la marca, bueno, la marca, la famosa. Bueno, como se habrán dado cuenta, este es el mejor salón del paseo. Es el único que tiene aire acondicionado, ¿verdad? Ahora bien, no es por gusto que lo tiene debido a los bocetos de los grupos escultóricos de las principales, de los grupos escultóricos principales que tenemos en el edificio. Se trata de un salón dedicado a Angelo Zanelli, quien fuera el artista monumental italiano responsable de las principales esculturas que tenemos en el edificio, a saber, las que presiden la escalinata, el trabajo y la virtud del arte del pueblo, ¿verdad? Las metopas que presiden la entrada al Capitolio y, por supuesto, la estatua de la República, que es la principal estatua que tenemos en el recinto. Dígase que mide 17 metros desde la base del pedestal a la punta de la lanza, ¿verdad? Mide 17 metros desde la base del pedestal a la punta de la lanza, pesa 49 toneladas, fue fundida en bronce en Roma, bueno, las de la escalinata fueron fundidas en Nápoles, ¿verdad? Y fueron realizadas por Zanelli a partir de 1927. La estatua de la República fue traída en 3 piezas a Cuba, ¿verdad? Y fue montada en el lugar donde está hoy, días antes de la primera inauguración del edificio, que ocurrió el 20 de mayo de 1929. ¿Ya? Ahora bien, la estatua está inspirada en la figura de Palas Ateneas, la diosa griega, protectora de Atenas, cuna de la democracia occidental, ¿verdad? Diosa de la sabiduría. No se escribe mucho de que es la diosa de la guerra estructurada, por favor, ¿ya? Pero esa es su inspiración mitológica. Ahora bien, se consta que Zanelli de alguna manera quería reflejar al pueblo cubano en su variedad total en la estatua. Entonces, para la cara, para el rostro, encontró una modelo, una dama cubana blanca, casada con un italiano de la época, que vivía en Cuba, amigo de Zanelli, Elena de Charty Cárdenas, y esa fue la modelo. Pero para el cuerpo, encontró en una mulata llamada Lili Balti, de la cual solo sabemos su nombre, su modelo para el cuerpo. Y aparentemente la impresión que, a todas luces, la impresión que tuvo, que causó Lili Balti en el artista fue tal que se dice que no solo fue la modelo de la República, sino también la modelo de la virtud tutelar. De forma tal que para alguien de quien solo sabemos su nombre, vaya, el recuerdo que dejó en Angelo Zanelli fue importante. Así que la mulata debió haber sido algo impresionante cuando el artista la reflejó 2 veces en 2 estatuas monumentales, una de 6,50 metros de altura y otra de 14,73, que es lo que mide la estatua sin el pedestal. O sea, algo impresionante de decir. Correcto. Estos son los bocetos de estos grupos escultóricos que están al término de préstamo gracias a la gestión de la Oficina del Historiador y las autoridades italianas. ¿Sí? Seguimos. Salão Bolívar, aqui no Capitólio, em Havana, Cuba.
Que maravilha! La sala del presidente del Senado, bueno, aquí tienen el gabinete del presidente de la Cámara de Representantes. En este caso, la decoración está inspirada en los tiempos imperiales napoleónicos y está dedicado a Simón Bolívar. Por cierto, Simón Bolívar era masón. Sí, tienes razón. El otro punto del paseo es este que está aquí, y cuando tenemos una vista, bueno, esto es una turista tirándose una foto donde hay una vista muy bonita a la cúpula del Capitolio y una vista a uno de los patios de honor que tenemos interiores en el edificio, con una de las estatuas más singulares que tenemos en el edificio, que se refiere, el título de la obra es El Eterno Rebelde. No se dejen llevar por ese título, que es una estatua sobre el ángel caído, el compañero Lucifer en persona y personalmente. ¿Ya? La historia es muy graciosa porque habría sido regalada la estatua por el autor Salvador Güemes a uno de los políticos más allegados a Machado, Orestes Ferrara, quien llegó a ser incluso su secretario de Estado, básicamente su ministro de Relaciones Exteriores. Ferrara, según Ciro Bianchi, un cronista cubano muy conocido por sus estudios sobre la época, refiere Bianchi que Ferrara no sabía qué hacer con la estatua y viajaba con la estatua. Nadie quería la estatua, al final es la estatua del diablo, ¿no? De Lucifer. Y que un buen día, de 1931-1932, la colocó aquí y la dejó como regalo a la nación y hoy forma parte de nuestro patrimonio. Se dice también, por otras malas lenguas, que Ferrara lo hizo directamente para molestar a los políticos de la Cámara de Representantes, porque llama la atención que la haya colocado aquí y no en el patio de los senadores. Só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente.